Buenos días, buenas tardes, buenas noches y como siempre, gracias por estar ahí. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio que creamos entre todos para tratar de pensarnos, para tratar de responder esas preguntas que en principio y a primera mirada mucha gente las ha respondido, pero en el fondo todos sabemos que nadie se queda conforme con lo que nos han dicho de un lado y de otro. Por lo menos yo no me quedo conforme y por eso les recomiendo nunca casarse con estas verdades absolutas. Este espacio es para que podamos escuchar, conocer y debatir entre todos. ¿Qué hay alrededor del fenómeno OVNI? ¿Hay verdades? Bueno, yo no lo sé. Te voy a contar todas mis experiencias para que vos puedas sacar tus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar de un montón de temas que me parece que van a ser fascinantes de verdad. Vamos a empezar hablando de el Área 51 búlgara, este espacio tan misterioso que se encuentra en Zarichina, y para eso una de las investigadoras que más ha tratado de discernir qué es lo que ocurre en este lugar nos va a contar su experiencia, Mado Martínez. También vamos a hablar de uno de los casos de humanoides más extraños, un caso que ocurrió en 1973 en Mississippi, Estados Unidos, y que pasó a la fama como el incidente de Pascagoula. Y además vamos a tener la última parte de esta entrevista tan interesante a María José y a Sebastián, María José Roballo y Sebastián Almeida, para terminar de hablar de los misterios del Ecuador, especialmente hacer un hincapié muy fuerte en la Cueva de los Tallos. Antes, como siempre, les digo que yo soy Jorge Luis Zuckdorf. A mí me encuentran en redes, en Instagram soy @JorgeLuisS oficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George se escribe @gmail.com. Tengo un número de WhatsApp para que me puedan enviar sus historias en primera persona, audios, preguntas, reflexiones, que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Les pido, como siempre les digo, que me sigan, que recomienden el espacio, que pongan seguir para que cada vez que aparece un nuevo episodio les avise. Y también los invito a hacer preguntas, porque este espacio se nutre al 100% con los temas de los cuales ustedes quieren que hablemos. Y además, mándenme audios, envíenme sus experiencias en primera persona, experiencias que hayan tenido, que alguien les haya contado, experiencias que ponemos siempre al final del programa, y que esas experiencias no son para analizar ni para ser juzgadas, son para que todos las escuchemos y tal vez nos ayuden a armar una realidad, un panorama más clara de todo esto que yo creo en el fondo que nadie sabe realmente qué es lo que ocurre. Bueno, tenemos un programa larguísimo, otra vez vamos a estar en un programa yo creo que arriba de la hora, sé que hay muchos que lo disfruten, y el que le gustan los episodios más cortos les pido disculpas. Bueno, como les decía, Mado Martínez es una investigadora española, hoy residente en Colombia, y una de estas personas que ha investigado muchísimos casos en primera persona. Y este caso, que vamos a ver quién es el que lo preguntó primero, porque olvidarme de nombrar a quien nos pidió el caso, la verdad que es un papelón y es un límite al cual casi no había llegado nunca. Bueno, Andrea Di Bartolomeo me escribió, vaya a saber uno hace cuánto tiempo, perdón a todos y gracias por la paciencia, pero bueno, son muchas preguntas también. Y ella nos escribió diciendo: excelente domingo, Jorge, quería pedirte un favor, si pudieras hablar en tu podcast sobre la supuesta tumba de un extraterrestre en Zarichina, Bulgaria. Lo busco, pero me cuesta encontrar info sobre este caso. No se habla de este tema en ningún lado. Desde ya, muchas gracias y espero que sea posible hablar
de ese caso. Saludos. Bueno, Andrea, como te decía, te encontré a una experta para que hable de Sarichina en primera persona y les juro que presten atención porque es muy interesante lo que ocurre en este lugar. Hola, Amado, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá. Hace tiempo que tenía muchas ganas de que estés en La Huella OVNI. Primero que nada, me gustaría, si por favor, te puedes presentar para esta comunidad. Soy Mado Martínez, escritora, antropóloga, enamorada de las historias, del poder transformador de la palabra y una gran apasionada de los fenómenos fronterizos. Me gustaría pronto hacer un vivo más largo para hablar de muchísimos misterios y entiendo que tus investigaciones, tus libros, tus viajes han generado y te han generado una especie de 360 grados en torno al misterio. Pero en este caso quería hablar de un caso específico que es Sarichina, porque uno de los oyentes me preguntó y no tengo dudas de que eres la número uno en este incidente, en este caso, en esta temática. Me gustaría saber cómo empezaste a investigarlo. Mi primer contacto con el mundo del misterio yo creo que se remonta a mis primeras lecturas, ¿no? A los libros de género fantástico, de terror, de misterio, a todas las aventuras que corría con mis amigos, ¿no? Cuando éramos pequeños y entrábamos a casas abandonadas y salíamos corriendo, ¿no? Y a ese impulso que comentaba que siempre me ha perseguido, ¿no? Que es el impulso de la palabra y de contar historias, ¿no? Y siempre me ha fascinado el mundo insólito. Creo que la muerte es uno de los grandes misterios que siempre nos van a hacer querer asomarnos y querer saber qué hay al otro lado de la puerta. Y bueno, décadas después creo que sigo teniendo esa curiosidad, esa ilusión de niña prendida en el pecho y que creo que es la que al final nos impulsa a todos a querer saber un poquito, ¿no? Por algo al misterio lo llaman misterio y realmente pues ya pues con los años, ¿no? Conjugando mi carrera de filóloga, de antropóloga, de las historias, los sistemas de creencias que son mi especialidad, lo que realmente me fascina, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte, un fenómeno que he investigado también durante más de 15 años desde el punto de vista académico, fue fruto de mi trabajo de fin de grado en antropología. Pues yo creo que al final todo eso tiene que ver, me refiero al misterio, tiene que ver todas estas historias relacionadas con los sistemas de creencias, los fantasmas, las historias de ovnis, de abducidos, poltergeist, piropoltergeist, encuentros y fenómenos paranormales. Todo eso tiene que ver con cómo somos las personas a nivel psicológico, individual, pero también cómo somos las personas a nivel social y cultural, ¿no? Desde el punto de vista antropológico. Y yo siempre digo que independientemente de que uno crea o no crea en fantasmas o que pueda aproximarse a estos fenómenos explicando su naturaleza de múltiples formas, todas estas historias forman parte del patrimonio oral de la humanidad. Hay que divulgarlas, hay que conocerlas, hay que estudiarlas porque nos arrojan muchísima información y muy valiosa sobre cómo somos los seres humanos. Para empezar, tenemos la posibilidad, nuestro cerebro de Homo sapiens tiene la posibilidad de tener experiencias místicas y estados alterados de conciencia. Eso quiere decir que hemos evolucionado para tenerlas, es decir, que es una habilidad adaptativa, nos permite sobrevivir, adaptarnos al medio. Así que la próxima vez que alguien te cuente o nos cuente una historia de fantasmas, en vez de reírnos de esa persona, seguramente tenemos que preguntarle no ya qué quería el fantasma de esa persona, sino qué quería esa persona del fantasma. ¿Qué fue lo que más te asombró de este caso? ¿Qué es lo que se ha descubierto? El expediente Sarichina es probablemente uno de los casos ovni, entre comillas, más fascinantes de todos los que yo he investigado a lo largo de mi carrera. Estando en Bulgaria, una larga temporada que yo pasé en Bulgaria, investigando, entrevistando, tras la huella de lo insólito, siempre en búsqueda de fenómenos. Bueno, pues de todos los fenómenos, de todas las personas, de todos los casos que yo investigué en este hermoso país, puedo decir que el expediente Sarichina
me voló la cabeza literalmente. Esto ocurrió en los años 90 y bueno, yo me quedé absolutamente fascinada por el hecho de que no era un caso que fuera mundialmente conocido o uno de los más comentados, ni siquiera uno de los más famosos, debido únicamente a la cuestión fronteriza, ¿no? Al tema de que pues, este fenómeno se había divulgado en Bulgaria, dentro de lo que es la frontera lingüística en idioma y lenguaje búlgaro, y no había trascendido las fronteras, como otros casos más famosos, yo que sé, como el caso Roswell o similares, ¿no? Temas que conocemos pues porque el que más y el que menos conoce inglés, conoce español, conoce francés, pero no es tan frecuente dominar la lengua búlgara. Y cuando yo me asomé, con ayuda obviamente de traductores y amigos búlgaros, a revisar los archivos, los expedientes militares, los libros, las cartas, las confesiones del general Kanev, que ahora comentaremos, me quedé impactadísima porque esto tiene un recorrido tremendo. ¿Por qué se le llama el Área 51 búlgara y qué es realmente lo que hay allí? ¿Y qué piensas tú, cuál piensas que es realmente su procedencia? Sí, es el área 51 búlgara, porque Saríchina, en la que los militares estuvieron muchísimo tiempo conviviendo con los lugareños de Saríchina, es un lugar caliente, pudiéramos decir, en materia de avistamiento ovni, fenómenos poltergeist. Los lugareños de Saríchina recuerdan muy bien aquella época, recuerdan a los militares. Recordemos que esto, a ver, el coronel Kanev escribió un libro de memorias relatando detalladamente todo lo que aconteció en esta operación militar desde el principio al fin, sin dejarse en el tintero ni un solo detalle, sobre todo, por ejemplo, cuando de repente te comenta que llegaron a un momento en el que en la excavación se encontraron con una losa biológica que tuvieron que desinfectar usando medios y tecnologías especiales porque contenía microorganismos, según él, que podrían ser sumamente peligrosos para la humanidad. Y cuando te cuenta que se encontraron con unas especies de puertas o portales dimensionales que llegaron a lanzar, o sea, a lanzar a los soldados que se acercaban, ¿no? Como los empujaba hacia atrás y los lanzaba. O sea, todo eso lo contaba el coronel Kanev en su diario al respecto de esta operación militar, ¿no? Y pues es cierto que en ese lugar, sobre todo durante esa expedición, pues ha habido avistamientos de luces, esa visita que yo comentaba, no fue algo que vieran 1, 2, 3, es algo que vio todo el campamento y todos esos fenómenos que están constatados, bueno, pues creo que lo hacen uno de los lugares más calientes dentro de lo que es Europa del Este y definitivamente el más caliente de toda Bulgaria. ¿Hay más misterios en la región que estén relacionadas con todo esto? Bulgaria es una región repleta de misterios, es una región sumamente rica a nivel cultural y de enclaves arqueológicos. Para empezar, tenemos todo lo que es el Valle de los Reyes Tracios, la antigua Tracia. Recordemos que Bulgaria, las montañas Rodope, hacen frontera con Grecia, donde muchos creen que se encuentra la mismísima tumba de Orfeo, pero también esa ruta por el Valle de los Reyes Tracios, Seutes, Alejandro Magno, todas estas historias, toda esta cuna de los tesoros más antiguos de Europa. Varna, la ciudad de Varna, una de las ciudades más antiguas de Europa y del mundo, el tesoro áureo más antiguo se encuentra en Varna, ¿no? Pero también esos lugares como Sozópol, ¿no? En la costa, donde se encuentran esos
esos vampiros búlgaros, ¿no? Esas tradiciones de la antigua Europa del Este, en la que se enterraba a las personas que habían sido muy malvadas en vida para evitar que se levantaran como no muertos, como vampiros, la creencia en vampiros en Bulgaria, en Rumanía, en Serbia, en toda la vieja Europa. Esa vieja Europa medieval era muy fuerte y se enterraba a estas personas con piedras en la mandíbula, las manos atadas, con una estaca clavada en el corazón. Esto no es solo cosa de películas de Drácula, esto pasaba. Se tenía pánico, terror a estas personas que en vida habían sido muy malvadas y las enterraban siguiendo este ritual vampírico para que no se levantaran de sus tumbas y evitar así que siguieran haciendo daño o reclamando deudas a los vivos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos muchísimos enterramientos vampíricos en la zona. En el Museo de Sozopol se pueden ver dos vampiros que corresponden a esta tradición. Hay lugares mágicos como Belintash, montañas con extrañas formas, agujeros, ¿no? Que siempre pues, se han relacionado con visitas extraterrestres. Está también el Valle de los Siete Lagos de Rila, ¿no? Donde la Hermandad Blanca se reúne todos los años a hacer su ritual de convivencia. Y por supuesto es la patria de Baba Vanga, que muchos consideran una de las profetisas más famosas del siglo XXI. Pero definitivamente lo que yo creo que hace grande a Bulgaria son los búlgaros y el respeto por sus tradiciones. Un lugar de paisajes bellísimos, playas hermosas, montañas y bosques de encanto en los que todavía perviven y son huellas vivas en ciudades como Plovdiv, Sofía, Varna. Son huellas vivas, esos enclaves, esos restos arqueológicos que se remontan a los tiempos más ancestrales y antiguos de Europa, pasando, como decía, por el Valle de los Reyes Tracios, los enclaves relacionados con las antiguas ruinas romanas también, exquisitamente conservadas. Mado, muchísimas gracias y te invito formalmente a que hagamos un vivo en YouTube y después colocamos la entrevista aquí, bastante más largo para hablar muchísimo más en profundidad. Te pido por favor si nos puedes dejar tus redes, el modo que la gente te puede contactar para hacer preguntas y para seguirte en todos tus trabajos. Gracias a ti por invitarme a la Huella OVNI. Aprovecho para saludar efusivamente a todos tus oyentes. Los invito a seguirme en mis redes, en madomartinez.com, en mi canal de YouTube, donde tengo ese podcast de Antena Misterios, también en Spotify. YouTube, Mado Martínez, ahí está mi canal Antena Misterios. Y también me encuentran en Twitter, Mado Martínez, en Instagram, Nebraskan con B y con K, acabado en N, y en Facebook, Mado Martínez, escritora. Siempre feliz de escucharos, de recibir vuestros mensajes. Yo siempre contesto a todo el mundo. Y una vez más, mil gracias, Jorge, por invitarme a este espacio tan querido. Bueno, Andrea, espero que estés satisfecha con la respuesta. Para mí es un honor, Mado, gracias, y de verdad hacía mucho tiempo que quería tenerte aquí, quería tener tu mirada, tus reflexiones. Y bueno, como decía en las preguntas, mi idea es hacer un vivo, un vivo en YouTube muy prontito con ella para profundizar sobre muchísimos otros temas. Bueno, vamos a seguir adelante con la próxima pregunta, que obviamente la tengo que buscar, así que ténganme paciencia, pero está por aquí seguro. Encima les tengo que contar que me olvidé mis lentes, mis anteojos, así que estoy haciendo todo tratando de leer lo que pueda, y les juro que a veces no es tan fácil como debiera ser. Bueno, a ver, ¿dónde está la pregunta? Acá está uno de estos oyentes que siempre está presente,
siempre escribe, siempre opina y siempre manda preguntas. Francisco Espíndola dice: hola Jorge, buen día. Quería que cuentes qué sabes del caso Pascagoula de Mississippi. El caso Pascagoula es un caso bastante extraño y con bastantes coincidencias en gran parte del mundo. Es un caso que ocurre el 11 de octubre de 1973. Son dos testigos protagonistas y víctimas según su propio relato, que son Charles Hickson y Calvin Parker. Ellos estaban pescando en un muelle abandonado la noche de ese 11 de octubre, cuando de repente empiezan a sentir una fuerte vibración con un ruido más fuerte todavía, y después de esa vibración y ese ruido empiezan a ver unos destellos de luz muy grandes en el cielo. Ellos después describieron algo como un color azulado, y que ese color azulado terminó haciéndolos ver una especie de nave, de platillo, de objeto ovalado, que ellos dijeron que tenía entre 9 y 12 metros de diámetro, que empezó a bajar muy cerca de ellos, y que de ese objeto, en una velocidad que ellos no describen, pero por la propia dinámica del relato debería ser algo relativamente muy rápido, aparecieron 3 seres, que ellos los describen muy raros. Describen seres que tenían como unas especies de antenas, que tenían como los pies juntos, que tenían en vez de manos como pinzas grises, y de no más de 1,5 metros, 1,60 de altura. Bueno, la cuestión es que estos 3 seres los habrían tomado a ellos, los habrían hecho entrar a su nave, y dentro de esta supuesta nave, según contaron después, les hicieron algún tipo de investigación con una especie, ellos relataron después, con una especie de ojo gigante. Ellos, cuando terminó toda esta situación, fueron a la policía, hicieron un descargo, hicieron un relato muy detallado de estos seres, que decían que no tenían boca, que no tenían ojos, que tenían como estas antenas o protuberancias muy alargadas, muy extrañas. Y a partir de ahí ellos empiezan a tener cambios muy grandes en su vida. Hickson es el que más empieza a hablar de esta temática y es quien más cuenta este caso, hasta que finalmente muere en el 2011. Y en realidad todo empieza a ser más fuerte a partir de 1993, cuando ellos son sometidos a una regresión hipnótica, y ahí empiezan a recordar más y más cosas. Cuando ocurrió esto, Hickson tenía 42 años, Parker 19, o sea, Parker con el correr de los años obviamente vivió mucho más tiempo que Hickson, y en un momento él también decide sacar un libro y empezar a contar su historia, y él da más detalles. Incluso él cuenta en esos libros y en muchas entrevistas posteriores que ellos tuvieron muchos más encuentros con seres después de este primer encuentro, y que aparte empezaron a tener como visiones del futuro. De hecho, entre la última entrevista que dio Parker, que fue antes de morir, que él murió el año pasado, en el 2023, en agosto de 2023, él dijo que él sabía de la pandemia del coronavirus, y que incluso había datos que les habían dado que podían hablar de la guerra de Ucrania. Ahora, guerras y pandemias es algo que siempre hubo en nuestro continente, así que siempre ha llamado un poco la atención para tratar de entender hasta dónde esto fue así o no. La cuestión que es un caso que tiene una descripción de seres muy detalladas. De hecho, hay dibujos que ellos han hecho, están por todas las redes, de unos seres totalmente distintos a otros relatos de abducidos y contactados. Pero por otro lado, con coincidencias, con casos, yo pienso en el caso de Juan Oscar Pérez, en esto de pensar a futuro,
pienso en tantos casos como el de Travis Walton o tantos casos donde se examinó a la persona. Quiero decir, hay coincidencias y cosas diferentes que hacen este caso de 1973 en Mississippi bastante distinto al resto de los casos. Estos casos, como yo siempre digo, es muy difícil tratar de entender y determinar qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Tenemos un relato de una persona que nos cuenta qué es lo que ha vivido, pero tampoco es que nos han dejado pruebas o explicaciones para entender qué pasó. A ver, en una abducción siempre cabe la primera hipótesis de nos están mintiendo y quieren fama. Cabe la hipótesis de están locos y se lo imaginaron. Y caben las hipótesis de que realmente algo ocurrió. No lo sabemos, necesitamos entender y analizar muy bien estos casos, escucharlos, y yo creo que son casos que al no haber pruebas objetivas, la mejor forma de analizarlo es tratar de conocer casos de contexto de otro lado y especialmente casos que no hayan tenido contaminación cultural para tratar de entender si las coincidencias fueron reales o fueron por imitación. Bueno, Francisco, espero que estés conforme con lo que contamos de este caso y vamos a seguir adelante porque tenemos un programa larguísimo y nos queda ahora la última parte, la tercera y última parte de esta entrevista fascinante con María José Roballo y con Sebastián Almeida hablándonos y contándonos el final de los misterios de la Cueva de los Tallos. Pero la pregunta que yo haría entonces es, estos seres de luz, hay dos conceptos. Yo empecé a leer y a estudiar la Cueva de los Tallos, yo creo que allá por el 2003, 2004, cuando empecé a trabajar justamente para Infinito. La pregunta que yo tengo es, cada vez que empecé a leer sobre esta temática, me encontré con dos cosas, con dos conceptos. Gente que me hablaba de la Hermandad Blanca y gente que me hablaba del verdadero conocimiento de la humanidad. ¿Me pueden desarrollar esto, porfa? Bueno, hay varias teorías, lógicamente, ¿no? La Cueva de los Tallos como misterio es una cosa infinita que tiene un montón de lados y lados. Antes de pasarme a este tema, justamente entra la teoría de las puertas interdimensionales que supuestamente existen dentro de la Cueva de los Tallos. Y por eso, esa fue la verdadera razón del 76 de la expedición británica y esa fue la razón del por qué estuvo aquí en el 2022 Will Smith. Y los británicos estuvieron nuevamente un mes metidos en el 2022. Supuestamente venían a filmar un documental con Will Smith de National Geographic, lo cual hasta ahora no ha... Que no salió nunca, es cierto. Nada. Yo estuve una semana después que salió Will Smith, yo estuve una semana después. Will Smith aquí en Ecuador fue el boom, estuvo en el tren tomándose fotos en el centro histórico, la cara conocida, el popular, pero atrás de todo eso fue lo mismo que pasó en el 76 con Neil Armstrong, la cara bonita, el famoso, el conocido, pero atrás de todo eso conlleva mucho misterio y eso es lo que pasó en el 2022. En el 2022 los británicos nuevamente estuvieron un mes metidos en la cueva, prohibieron el ingreso a los Shuar. A los Shuar simplemente llegaban hasta la chimenea y les decían, ustedes hasta aquí, nada de fotos, nada de preguntas, no queremos saber nada de ustedes. Los británicos pagaron un montón de dinero a los Shuar y al gobierno ecuatoriano, lastimosamente, un montón de dinero para que nadie les moleste. Inclusive el Ministerio de Turismo mandó un comunicado a las agencias, a las operadoras, a los investigadores, de que estaba prohibido visitar la Cueva de los Tallos todo el mes de diciembre por la visita de Will Smith. Mentira, Will Smith llegó en helicóptero, bajó a la cueva, se tomó las fotitos, que hasta ahora no hay una foto, salió, cogió el helicóptero y se fue. Pero los británicos estuvieron en la comunidad Coango Shuar, que son los custodios que están a media hora de la chimenea, lleno de computadoras, lleno de una tecnología increíble, y les prohibieron a los Shuar acercarse, tomar fotos, preguntarse inclusive con Will Smith. Yo te comento esto porque al momento que se fue esta expedición británica, yo fui a la semana con un grupo de exploradores y les preguntaba yo a los Shuar, decían, oye, pero ¿para qué vinieron? O sea, Will Smith y todo eso. Will Smith vino en helicóptero, bajó, tomó fotos, se fue. Y los británicos me dicen,
Sebas, esos eran llenitos de computadoras, nos prohibieron todo, o sea, pero ¿qué querían? Y ahí los Shuar mismos, esos, de boca de esos, con la confianza que ya hemos logrado tener, esos dicen que escuchaban que los británicos entraron a buscar una puerta interdimensional en búsqueda de estos seres de luz. Ahí entra la teoría de estos seres de luz, los Taltos, los seres superiores, porque según la historia y según las hipótesis y teorías, que cuando ya la Atlántida, el Atlantis se hunde, los sobrevivientes se refugiaron en el centro de la Tierra, en la teoría de la Tierra hueca, y parte de estos seres superiores, más evolucionarios, seres energéticos, los Taltos, se refugiaron dentro de la Cueva de los Tallos en varios ingresos del mundo que existen, ¿no? En Perú, Bolivia, Norteamérica, el Xibalba, el Shambhala, el Monte Yasta, hay un montón de teorías de la Tierra hueca. Supuestamente estos seres superiores, seres de energía mucho más evolucionados que nosotros, escondieron la piedra esmeralda, siempre se me va el nombre de la piedra, pero la piedra esmeralda, que es una piedra muy poderosa, llena de energía, y que ellos tienen esta piedra dentro, en la tierra hueca, y que eso es lo que les da energía y pueden sobrevivir. Estos seres superiores son justamente lo que decía María José: hasta cierto lugar tú puedes ingresar a la cueva, después ya no puedes ingresar. Y ahí entra la conexión de estas puertas interdimensionales, que supuestamente entras en cierta galería y sales en Argentina, sales en Chile, sales en Venezuela. No es que te cruzas tú caminando los 3.000, 4.000 kilómetros de toda Sudamérica, sino que son puertas interdimensionales para salir a otros lados. Lo mismo que pasa en el Cerro Uritorco en Argentina, que se cree de Erz, la existencia de Erz, que son seres que están dentro de la Tierra y son seres interdimensionales. Y entonces, si son seres superiores, sí podríamos estar hablando de una sabiduría que podría ser, por lo que entendemos, la sabiduría de la Atlántida. Sí, supuestamente sí. ¿Y qué son? ¿Son extraterrestres? ¿Son seres humanos que evolucionaron diferente? Son intraterrestres, seres de las tierras, seres de abajo, seres del Ucupacha, intraterrestres, seres. Pero en realidad, lo que estás contando es que bajaron, o sea, en algún momento habitaron con nosotros o llegaron al planeta de algún lado, o no sabes. Claro, lógicamente son teorías, ¿no? Porque pruebas no existen. Nadie ha tenido una prueba física para decir, mira, aquí está una entrevista con un talto, ¿no? Son teorías de que estos seres superiores, más evolucionados, al momento de la desaparición de Atlántida, se refugiaron en ciertas partes estratégicas de toda la Tierra con diferentes ingresos, y que ellos habitan en el centro de la Tierra, pero son seres superiores, estos taltos. Y hay varios investigadores, inclusive investigadores peruanos como Ricardo González, investigador ecuatoriano como Rafael Calderón, que esos estuvieron en la Cueva de los Tallos. Ellos afirman haber tenido contacto físico con estos seres de luz, estos taltos. Yo en una expedición hace varios años atrás puse una canalización, porque todas las expediciones que yo realizo no son paseos turísticos, son con un enfoque energético y sobre todo de respeto. Yo a la gente que va conmigo es la parte que vean el verdadero tesoro de la cueva, y eso es lo que yo menciono en mis libros, el verdadero tesoro, que es un templo sagrado, la Cueva de los Tallos, que no es un paseo turístico, que es para la conservación y sobre todo el respeto que tiene la cueva. En una expedición, no me acuerdo, creo que fue en el 2020, creo que fue antes de pandemia, no me acuerdo, está en mi libro todo el relato. Nosotros fuimos, siempre voy con chamanes, con espeólogos, con biólogos, porque la idea es aprender entre todos, conocer la teoría del geólogo, la teoría del espeólogo, la teoría de todos, ¿no? Y fuimos en esta ocasión con un amigo, con un buen amigo, que él tuvo la suerte de vivir muchísimos años en Tailandia, y él aprendió el idioma sánscrito, y él sabe hacer canalizaciones sánscritas muy poderosas, y en un sitio muy energético que se llama el Anfiteatro, en la Cueva de los Tallos, que es para mí uno de los lugares más, energéticamente hablando, más poderoso, porque ya no hay murciélagos, ya no hay tallos, ya no hay Buda, no hay nada. Están metidos en la tierra, tan oscuro, tan grande, tan gigante, como un anfiteatro, como un teatro gigantesco. Solo se escucha el ruido del agua, de los ríos subterráneos. Hicimos una meditación muy poderosa, obviamente guiada por este amigo que te menciono,
súper chévere, súper poderosa, muy energética, todos estábamos en un círculo, en una oscuridad total, y yo te cuento esta experiencia porque para mí me marcó muchísimo. Ya le he contado a María José. Estábamos meditando, y con ojos cerrados o abiertos te da igual, porque es tan oscuro que vos te puedes poner la mano en la nariz, no se ve nada, o sea, te da igual la oscuridad. Y obviamente por meditar, por la concentración, estaba con los ojos cerrados, y este anfiteatro es como un graderío, ¿no? Como un teatro, totalmente natural, eso sí, no es que sea artificial, pero es gigante, ¿no? Gigantesco. Yo comienzo a visualizar cuatro seres con la cabeza blanca de luz, con unas vestimentas negras, con unas túnicas negras. Eran 4 seres que subían estas como gradas. Yo abría y cerraba los ojos porque me asustaba, o sea, para mí es normal, ¿no? Yo decía, están en mi cabeza, yo no digo que sean físicos, no es que les podía topar nada, yo les tenía en mi cabeza y veía que se acercaban, y a mí sí me dio miedo, o sea, ya cuando estaban cerca sí me dio miedo, lógicamente, y yo regresaba a ver, nadie más veía, yo les veía, estaban en mi cabeza. Al momento de estar cerca, estos seres desaparecieron, pero lo increíble es que después de unos segundos sentimos, varias personas que estuvimos haciendo esta meditación, en mi caso, en la pierna sentí yo una mano pequeñita, pero húmeda, mojada, como cuando uno tiene la oportunidad de coger un sapo, o un sapo te para en la mano, es húmedo, es mojado, es frío, igualito, era una mano que me agarró la pierna, y a varios participantes, exploradores, les cogieron el hombro, les cogieron el codo, varias cosas súper locas. Pero ahora lo más raro y más loco de todo esto es que después, en el 2022, se estrenó un documental de un gran escritor, explorador, Galo Semplades, un documental, La leyenda de los tallos, muy bien hecho, que se basa más en la vida de Juan Morris. ¿Quién es Juan Morris? El 95% es Juan Morris, al último da unas imágenes de la cueva, súper bien hecho, muy interesante. Lo increíble de esto, y ahí va la conexión, es al momento de que se acaba el documental, comienzan a pasar unas fotos del diario de viaje que hizo Juan Morris, de unos dibujos, y él dibuja exactamente lo mismo que yo vi, 4 seres con la cabeza blanca de luz, con una túnica negra, exactamente lo mismo, y yo no había visto ese documental, porque a mí lo que me pasó fue 2 años antes, que inclusive yo lo escribo en mi libro, y ya publico yo mi libro y después sale el documental. Pero yo al momento de ver estos dibujos de Juan Morris, para mí fue una cosa increíble porque pude darme cuenta que no es que estaba en imaginación esta visualización de estos 4 seres, que realmente lo que vio Juan Morris hace 50 años atrás, yo lo pude ver en el 2020 y el documental salió en el 2022. Qué impresionante. Hay muchas historias. Cuando nosotros contamos la historia de la Cueva de los Tallos en Inexplicable, fue a partir de la experiencia de Richard, de Ricardo González, con sus imágenes, y de hecho, y fue muy impresionante todo lo que él contó, lo que salió en ese programa y todo lo que me contó fuera. De hecho, no se me ocurrió, igual si hubiésemos sumado también a Ricardo, tendríamos que haber estado 3 días entre todos hablando, porque no hubiésemos logrado. Vamos a empezar, si les parece bien, a tratar de hacer algunas de las preguntas que están poniendo en el chat. La primera fue Alan, que pregunta, a ver si ustedes lo saben, pregunta si ¿qué le dirían a Juan Morris y a von Däniken si los tuviesen frente a frente hoy? ¿Qué les preguntarían? Yo creo que von Däniken no se te escucha, Majo. ¿No me escuchan? ¿Sí? No, se ve que... Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Ya. Yo a von Däniken no le preguntaría nada, pero más que preguntarle algo a Morris, quisiera que me cuente realmente lo que él vivió, porque según lo que se dice, él no cuenta ni el 10% de lo que realmente vivió. Quisiera sentarme con él a escuchar sus vivencias. Es lo que yo pregunto. Bien. La siguiente pregunta, se habla que sacaron objetos de la cueva, lo hicieron mediante helicópteros, fueron militares, más allá de que fueron británicos. Sí. O sea, es totalmente verdad que sacaron, como les digo, 4 cajas, inclusive al momento de que sacaron, los Shuar afirman haber escuchado
3 explosiones dentro de la cueva para borrar la evidencia del saqueo. Y eso sí, afirman de que porque ellos como ingresaban a cosechar los tallos, ellos sabían dónde estaban estos tesoros, porque para ellos eran tesoros de sus dioses. Y al momento de que salen los británicos, los militares ecuatorianos, nuevamente ingresan los Shuar, ya no había estos tesoros, ya no había estos datos arqueológicos. Estas 4 cajas fue real que sacaron, lógicamente en el informe, porque yo inclusive he logrado obtener el informe de la expedición del 76 por los británicos, o sea, los resultados, no afirman absolutamente nada. Que encontraron anillos de cerámica, varios vestigios de una cultura de hace 1500 años atrás, totalmente rústica, pero nunca hay un testimonio en el informe de los británicos donde afirmen haber encontrado las láminas, los tesoros, este esqueleto que brillaba. Obviamente ellos van a ocultar, porque como se llevaron sin autorización de la nacionalidad Shuar, que son los verdaderos dueños, tenían que mentir, por eso hicieron estas explosiones. Y hay una parte dentro de la cueva que se le conoce como la sala de los tesoros, donde supuestamente estaban estos vestigios, estos hallazgos importantes, estas tablillas y todas esas cosas. Ahí fue donde hubo esta explosión. Y se nota clarito que lógicamente, porque está al lado del Arco Morris, se nota que hubo un deslizamiento de tierra, donde supuestamente fue esta explosión para borrar la evidencia del saqueo. Bien, la siguiente pregunta la hace Martín Carrelé. Hay varias personas más abajo que también vuelven a retomar el tema de alguna manera. Martín pregunta si estos seres que los Shuar dicen que habitan la cueva son de alguna manera parecidos a los seres grises, y de hecho hay mucha gente que pregunta si esto se puede de alguna manera comparar con la historia de Philip Schneider y la base y ese extraño combate en la base Dulce. No sé si conocen ese caso. Yo solamente quiero acotar, porque obvio yo no conozco ni he visto de los seres, pero sí quiero acotar que en la cueva no solo hay un tipo de ser, hay varios tipos de seres. Los seres que han hablado algunas personas, aparte de Sebastián, que yo lo he escuchado, pero también en uno de los documentales que se hace de los tallos, que es bien interesante, que a los que les guste lo pueden buscar, se llama Tallos, el misterio del mundo intraterreno. En las grabaciones que ellos hacen se logran ver hadas, y no es un video trucado, no es un video que tenga algo aumentado, son realmente hadas los seres que por lo menos en ese video se pueden visualizar muy claramente. Entonces se habla de insectoides, se habla de seres parecidos a los grises, se habla de los seres de luz, se habla de gigantes, y de hecho algo que no comentó Sebastián y que él lo pudo visualizar, que sería buenísimo que lo cuente Sebas, es que ha visto varias huellas plasmadas, huellas de gigantes que están plasmadas en la cueva y que se pueden ver. Incluso hay fotos de esas que también dan cuenta de estos seres que caminan de distintas formas. Entonces yo lo que puedo decir que yo he visto es las hadas, y que he escuchado a varias personas dar testimonio de los seres de luz. Estás muteado, Sebas. Sí, perdón. Sí, bueno, ahí María José tiene razón. En las expediciones que nosotros hemos ido durante tantos años, toda expedición es diferente. Sí hemos logrado, ahí vale recalcar, estos seres de luz, estos taltos, se pueden inclusive fotografiar en los orbes, estas esferas de luz, que no, lógicamente en su mayoría, casi el 99% serán del polvo, de la humedad, del flash de la cámara. Sí, lógicamente, yo nunca voy a decir que todo algo raro es algo de otro mundo. No, hay que ser súper objetivo. La mayoría son partículas de polvo, de humedad, de flash. Pero hay unas cosas que no se puede explicar. Hay fotografías, y yo en mi libro tengo, no sé si está por ahí. Este es mi último libro. Un segundo que te pongo pantalla completa. Este es mi último libro, y es justo les quería indicar esto. Ajá. Esta es la cabeza de un Zunki, es una piedra que yo tuve la oportunidad de encontrar dentro de la cueva, en la parte del anfiteatro, después de hacer una meditación. Es una piedra, no digo que sea hueso ni una cabeza, es una piedra con las cuencas oculares totalmente negras. Para responder la pregunta del señor que nos hacía, estos Zunkis son muy, muy similares. Inclusive tengo acá un cuarzo que saqué de la cueva y yo me hice la cabeza de un Zunki, de un tutu. Estos seres, los tutus o los Zunkis o los Izisis, que son muy similares a los sumerios, son seres muy
parecidos a los grises, con ojos alargados, de 1 metro de altura. Y yo les voy a contar una anécdota. En otra exploración que yo fui con una chamán de la Sierra Ecuatoriana, una chamán bastante poderosa, o sea, bastante fuerte realmente. Estuvimos ya acampando en la parte del campo base, en la catedral, y era muy tarde, ¿no? Después de haber explorado todas las galerías y todo eso. Ella estaba bien, estábamos conversándonos, riéndonos y todo, descansando un rato. Yo un rato me levanté, me fui para un lado. Al rato de regresar, yo veo que ella estaba desencajada la cara, tenía un pánico, un miedo. Yo dije, se me enfermó. Como estaban a mi cargo, uno siempre tiene que estar preocupado de que estén bien y todo, ¿no? Yo me acerco y le digo, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? O sea, me fui hace 5 minutos y ahorita estás mal. Y ahí me dice, Sebas, como hay seres buenos, hay seres malos. Y ahorita nos están rodeando los seres malos. Y yo le decía, oye, pero tú les puedes ver. Dice, sí, yo les veo. Y yo decía, ¿cómo son? Y ahí me decía, son pequeños, de ojos alargados, pero están bravos, están enojados, son los malos. Y ella era desesperada, súper asustada, ¿no? Después yo no les veía, lógicamente, yo no les podía ver. Después de ella se paró, comenzó a hacer un ritual, a decir palabras en quichua, a escupir, a soplar tabaco, y ya le regresó el color a la cara y dijo, ya están, ya se fueron, ya están felices, ya se fueron, pero ella les podía ver. Y hablando de estos seres que dice María José, estas especies de hadas, estas luminosidades, es verdad, realmente existen estos seres, son súper raros, se aparecen a simple vista, uno no les puede ver, al momento de hacer las fotografías uno después va revisando, ¿no? Yo inclusive al momento que encontré a la piedra, esta piedra, fue algo súper increíble porque yo todas las expediciones para poder tener evidencia, y la tengo por suerte, voy filmando absolutamente todo. Llevo una cámara en el pecho, otra en la cabeza, y estas cámaras de acción, las GoPro, voy filmando todo. Y en esta ocasión, cuando yo encuentro esta piedra, sumamente raro, le encuentro, cojo con las manos, para mí era porque yo en la meditación, yo lo que pedí a los seres del inframundo es que me den una prueba de su existencia. Para eso hice la meditación cuando estaba yo solo. Mandé el grupo, estaba para arriba, yo me quedé solito haciendo la meditación, pedí permiso primero, agradecí de poder estar en la cueva y les pedí una prueba de su existencia. Al momento que acabé la meditación, abrí, prendí la linterna, caminé 3 pasos y tuve la suerte de encontrar esto, que se llama chaía, es una piedra hembra. Encuentro, y todo está filmado, y al momento que cojo la piedra, a simple vista no les logro ver, pero después ya pasando de cuadro por cuadro, se logra ver 2 rods, pero por adelante de la cámara, estos rods, estos seres que no se sabe si son biológicos, que son estudiados por la criptozoología, que pasan a unas velocidades increíbles, pasan 2, yo le pongo en super cámara lenta y pasa por al frente de la cámara, 1, y después pasa por adelante de mi cara otro rods. Y lo que no he contado yo, y me olvidé de contar, y lo tengo grabado, en algún momento, si ustedes desean, los puedo pasar estos videos, estas fotografías, todo eso no hay ningún problema. Antes de bajar a una parte que se llama la sala de los cuarzos, donde están estos cuarzos blancos, que hay una galería gigantesca de cuarzos lechosos, gigantes, me pasó algo sumamente extraño, y tengo, como les digo, grabado, ¿no? Estábamos conversando, yo ese rato no me di cuenta cuando ya llego yo a Quito, a la ciudad, y comienzo a revisar todos los videos, una y otra vez, logro capturar una psicofonía. Es como que algo, se escucha la voz normal, la mía, la del compañero, la del explorador de acá, pero es como que algo se acerca al micrófono que tenía en el pecho, en la cámara, y es, lógicamente, no logro entender, es como que dice, guau, guau. Pero se logra, es como, imagínate, estar hablando entre nosotros, pero eso se acerca al micrófono y se aumenta, se amplifica esto que dice guau, guau. Lógicamente no sé qué significa, pero no es que sea mi voz, porque mi voz se escucha en el ámbito, en el ambiente que nos rodea, pero eso es como que se escucha, se acerca al micrófono de la cámara y dice, y menciona, si ustedes gustan, tengo yo todas estas psicofonías, estos videos. Es fascinante ver y escuchar todo, sin dudas. A ver, sigamos, porque si no, no vamos a poder responder preguntas. Aquí nos hablan de los gigantes, Majo, si querés, otro día hablamos, nos hablan de los ganocos, que también eran gigantes que vivían en cuevas. Yo agregaría los Kinametsin, agregaría los patagones, o sea, hay historias de gigantes en todos lados. Esta pregunta me parece interesante. Si consideran que era altruismo lo del padre Crespi o
también está toda esta teoría que era una especie de agente de Vaticano y que todo está en el Vaticano. Y recién más abajo, una de las últimas preguntas que veía decía, yo vi el video donde dice que todo está en el Vaticano. ¿Es así? Para mí sí, según lo que yo creo y he investigado y he logrado conversar con personas de Cuenca y todo, para mí sí. Él fue un enviado del Vaticano para recolectar todo hallazgo misterioso, todo hallazgo arqueológico, todo tesoro, porque él tenía de varias partes del Ecuador, no solo de la Cueva de los Tallos, él tenía de varias culturas, de las culturas de los caras, de los puruáes, de los caranquis, él tuvo hallazgos arqueológicos de muchas culturas, también lógicamente la Cueva de los Tallos, pero él sí fue un enviado, a mi criterio, personalmente, y respeto todas las creencias de otras personas, pero a mi criterio, él sí fue un enviado del Vaticano, como ha pasado muchísimas veces en un montón de partes del mundo. Él fue un enviado del Vaticano para recolectar todos estos hallazgos. Por eso el secreto del Vaticano y las bóvedas del Vaticano está completamente lleno de hallazgos misteriosos, arqueológicos y misterios de todo el mundo, y de Sudamérica mucho más. Clarísimo. ¿Querías agregar algo más, José? Te escucha muy raro el audio. El micrófono está dañado. Está muteado, ¿no? Sí, pero cuando le haces este sonido se escucha un sonido. Si lo quitas no tienes micrófono, ¿no? A ver. ¿Se escucha mejor? Mucho mejor. Ah, entonces es eso. No, yo no puedo opinar del padre Crespi, pero es una... Me dejan con la inquietud. Voy a ir a investigar porque la verdad es que yo no he escuchado, y de lo que he conversado con él y he sabido, no tengo algo que yo pueda asegurar que él estaba con el Vaticano. Eso no podría hablar de lo que no he investigado, pero lo que sí es cierto es que él no tenía solo cosas de los Tallos, él tenía cosas de todo el Ecuador. Lo que dice Sebas es real. Su museo es gigantesco porque él le pagaba a la gente, como les dije antes, para que le traiga cosas. Claro, por encargo de quién, no sé, porque tenía dinero el padre Crespi, eso sí, tenía mucho dinero, y a todo el mundo empezó a regarse la voz que quien tenga algo raro, se le entregue. Entonces, debe ser por algo. Y a la historia pasó como que era un arqueólogo fanático de conseguir las cosas, pero a mí me cierra lo que dice Sebastián y lo que plantean varias personas acá. Bueno, hay un montón de gente explicando que Erich von Däniken nunca bajó a la cueva y que mintió en el libro. Eso está claro. Él mintió. Él le robó la historia a Juan Morris, le ofreció $200,000 para una próxima expedición. Erich von Däniken llega al Ecuador en 1972. Se entrevista con Juan Morris. Juan Morris le da toda la información, le da fotografías, todas las fotos que están en el libro El Oro de los Dioses, que se publicó de Erich von Däniken, donde él está supuestamente en el ingreso de la cueva con Juan Morris. Es mentira. Todas las fotos de las piezas y toda la historia, todos los relatos, es un relato de Juan Morris, donde Erich von Däniken supuestamente afirma, porque en el libro él dice, yo vi con mis propios ojos la biblioteca metálica dentro de la Cueva de los Tallos. Es mentira. Inclusive Juan Morris le mandó una demanda, fue demandado, lógicamente nunca ganó. Juan Morris no ganó la demanda, pero ya el libro, El Oro de los Dioses, se convirtió en un bestseller traducido. Lo único bueno, entre comillas, puedo decir que tampoco está todo bueno, que se dio a conocer a nivel mundial sobre el misterio de la Cueva de los Tallos. Es lo que te iba a decir, sirvió para difusión sin dudas. Bueno, acá nos hablan otra vez de Armstrong, que obviamente Armstrong es el mismo Armstrong que fue el primer humano en pisar la luna, en teoría, es otra discusión. Y hay una frase que es súper famosa, que yo no logré chequear si es real o no, pero creo que está incluso en un periódico, que dice que cuando le preguntan por la Cueva de los Tallos, él dice que fue tan impresionante como pisar la luna. Verás, de esa investigación, yo hablé con una persona que es quien hizo uno de los documentales, y él investigó 8 años la Cueva de los Tallos, y él dice que no existe un documento o algo que sea real donde explique que esta frase existió. Y también lo que cuenta, que es muy chistoso, es como que Neil Armstrong lo trajeron como un enganche, como un influencer de esa época,
para que les den dinero y puedan venir a hacer la expedición, pero dicen que él estuvo un par de horas en la cueva y que el resto del tiempo, esto no lo digo yo, lo pueden ver en documentales que sí hay de esto, que él pasó aquí de fiesta, bebiendo, feliz por todos los lados, fue a la cueva 2 horas, se sacó las fotos, porque él realmente le pagaron para que la gente, por el boom que él hacía, dé el dinero para que puedan hacer la investigación. Pero que esa frase no hay una prueba real de que él la haya dicho, sino que era parte como del marketing de esa época. Sí, yo creo que es en un... Por lo que, si no me falla la memoria, dicen que era en un periódico ecuatoriano que dijo esa frase, que estaba puesto ahí, habría que ver de chequearlo, pero no lo sé. Aquí nos preguntan si se puede estudiar la cueva con drones o usar la tecnología de radar. Que entiendo que la tecnología de radar se está utilizando, es muy cara y es difícil. Con drones sería prácticamente imposible, porque quien ha estado en... A ver, yo sin haber estado en la cueva de los Tallos, pero haber estado en algunas 3, 4 cuevas, nada más, cavernas, nada más que eso, es imposible, porque al instante te chocaría. Son cosas que van muy rápido y no podrías esquivar las estalactitas, las estalagmitas, las piedras, los pasillos. No, creo que no habría forma. Y hay otra cosa que Sebas puede contar ahora, que la energía en la cueva es rarísima. Te apaga los aparatos, te los vuelve a encender, él lo sabe. Sí, eso sí es totalmente verdad, es súper raro. Bueno, con el tema de los drones, primero, no puedes tú volar un dron dentro de la cueva. La cueva es gigantesca, habría cómo volar. Pero primero acuérdate que los drones trabajan con GPS. Dentro de la cueva tú no tienes tuya un GPS, le puedes volar de manera manual, sí, hacer un sobrevuelo, chévere, pero no tienes el para qué. De ahí, lógicamente, los militares sí ocupan la cartografía con estos radares para ver las galerías, el tamaño y la dimensión. Esos sí han cartografiado, esos tienen medido en Patuca 16 kilómetros. Por las galerías aledañas y todo, la suma 16 kilómetros. Ahora, con el tema de las baterías es totalmente real. Hay días, pongamos, te doy un ejemplo, ha habido expediciones de que la linterna, la frontal que todo el mundo lleva ahí, normalmente tiene de autonomía unas 6 horas de autonomía. Hay veces que en media hora se te apaga, se te acabó la batería. Y ha habido expediciones de que las mismas baterías que normalmente duran 6 horas me ha durado a mí más de 24 horas. Hay veces, y se siente la energía, las baterías, las cámaras se te apagan, se te desgastan las baterías, hay días de que no. Esto quiere decir que hay sitios muy energéticos o hay seres o cosas que se te pueden acercar y te van a robar la energía. Sí, no estoy diciendo... Pero, no, pero a mí en ese sentido me ha pasado muchas veces en cavernas y cuevas que me fallan las cosas. Hay algunas cosas que tienen explicación, que primero es el cambio de temperatura violento, el frío hace que las baterías se apaguen, y después con las cavernas el problema más grande que nosotros teníamos es la humedad que hay dentro de la caverna, que hace que cualquier sistema electrónico falle, que no pasa nada porque uno sale de ahí y vuelve a funcionar, pero tiene que ver con la cantidad de agua que hay en el ambiente, que hace que todo colapse y sucede. Más allá que sí, también es cierto que más allá, como decías vos antes, hay cosas que tienen explicación, pero después siempre hay un montón de cosas que no tienen ningún tipo de explicación. Claro, porque ponte ahí es el contraste. Sí, es verdad, porque a mí me ha pasado en la montaña. Cuando estás en la montaña, por la altura, por el frío, las baterías se te apagan. Yo soy guía de montaña y más o menos me ha pasado a mí eso. Pero en la parte de la cueva, sí tendría mucha razón de que durante los 10, 15 años que voy explorando siempre pasa lo mismo, no pasa lo mismo. Claro. Y acordémonos que el cambio de temperatura del ingreso de la cueva a la parte baja es mínima. El cambio de temperatura es casi, inclusive abajo es más fresco, o sea, es más tranquilo. No hay tanto el cambio. La humedad sí, lógicamente, pero más humedad tienes arriba que tienes abajo. O sea, eso es lo raro. Y no es que siempre te pasa, porque si fuera, no, pilas traerán 20,000 pilas, porque aquí no te duran nada. Hay veces que te duran el triple de una situación normal, que eso no tiene explicación, porque la optimización de una batería siempre se le mide para saber cuánto puedo grabar, cuánto puedo iluminar, por seguridad y todo eso. No tiene por qué esa misma batería durarme el triple de la optimización normal.
Esa es la parte rara y lógica que tiene la cueva. En esta cuestión, yo he hablado con los dos creadores de las dos películas de aquí, tanto Miguel Garzón, que es un español, como el que hizo el otro documental, y los dos tuvieron muchísimos problemas con las cámaras, con las baterías, pero más allá de lo que tú dices, cosas raras, que se prendían, de pronto se cargaban solas y de pronto dejaban de funcionar totalmente. Entonces sí fue algo que les dificultó mucho y pasaron para grabar esto meses adentro, no fueron días, fueron meses adentro por esa dificultad. Víctor Araujo nos está haciendo una pregunta que le hizo 3 veces. Perdón, Víctor, que yo me la pasé, la tenía en mente para preguntar, y la pregunta fue de 3 maneras, y creo que de las 3 maneras es impresionante. Ahora vuelvo a preguntar cómo se desciende a la cueva, pero la primera pregunta es cómo descendían los Shuar a la cueva, qué tipo de cuerdas utilizaban o cómo lo hacían. Lo más increíble es que los Shuar no ocupaban cuerdas, los Shuar ocupaban estos troncos gigantescos. Se buscaban troncos gigantescos y anclaban en la chimenea y le dejaban al palo parado, y ellos se bajaban por el palo. Imagínate la inseguridad, o sea, yo no me atrevería en la vida a hacer eso. Ellos se bajaban por palos. Inclusive en la primera expedición que yo fui hace muchos años atrás, esos todavía tenían los palos ahí metidos, y ahí fue lo que les dije, y estos palos se cayeron de la selva, y me dice, no, nosotros bajábamos así antes, se colgaban, se abrazaban del palo y descendían, cosechaban los tallos y escalaban el palo y lograban salir. Ahora, lógicamente, ya nosotros ingresamos con arnés, con cuerdas, ponemos anclajes y hacemos el rappel, ¿no? 64 metros de caída libre. El descenso, yo siempre comento esto, el descenso no es miedoso, o sea, sí te da miedo en la oscuridad, ves un hueco negro totalmente abajo, con el chillido de los tallos, los graznidos que no te dejan concentrar, la humedad, el estrés, el miedo, la adrenalina, te hace una atmósfera increíble. Pero el descenso fresco, porque tú controlas el freno al rato de hacer el rappel, pero el ascenso es lo más riesgoso y lo más miedoso, porque tú te anclas abajo, te amarras tu arnés, haces el nudo, y 5 Shuar te sacan a pulso. Ellos te alan desde la parte alta, que a vos se te pasa, primero no es que te van a sacar en 1 minuto, te sacan en 10 minutos, porque lógicamente estás pesado, se cansan, esos te paran, te dejan suspendido en la mitad 5 minutos hasta que descansen, y después sigue subiendo. Por eso la cueva de los tallos representa un útero, la chimenea, el ingreso, representa un volver a nacer, un útero, porque tú cuando estás metido 30 horas en una oscuridad total dentro de la cueva, y ya comienzas tú a salir y por fin ves la luz del sol, y logras salir y pisas, dices volví a nacer. Por eso representa un útero la cueva de los tallos, cerrar un ciclo, un volver a nacer. Es maravilloso. Vamos 1 hora y 20 y algo, yo quería robarles solo 1 hora, así que les propongo, si quieren, en un par de semanas podemos seguir hablando, porque yo tengo 1.000.000 de preguntas más para hacerles, y de verdad les quiero agradecer el tiempo. Sebas, me gustaría saber, quien quiera conseguir tus libros, quien quiera seguirte, ¿cómo lo hace? Muchas gracias, Jorge Luis. Claro, yo estoy en todas las redes sociales como Sebastián Almeida Dillon. Las personas que quieran adquirir mi libro ya lo tengo en formato digital también para las personas del extranjero. Me pueden escribir por cualquier redes sociales, nos ponemos de acuerdo, me mandan su correo y yo les hago llegar los libros sin ningún problema. Yo estoy para cualquier entrevista futuro. Te agradezco, Jorge Luis, me ha encantado participar contigo. A María José ya le tengo el agrado de conocer, igual es un gusto siempre estar con ella en cualquier entrevista. Y para cualquier persona que quiera seguirme y participar en una próxima expedición, yo estoy saliendo con María José en una ruta de autor, que hago rutas de autor a varios sitios de Ecuador, sitios energéticos, de ufología, de misterios y leyendas. Me pueden localizar al 099-8193-113, o si no en cualquier red social, como Sebastián Almeida Dillon. Perfecto, cualquier cosa, después pásame bien los datos y los pongo aquí abajo en la descripción. Majo, amiga, gracias, y lo mismo, ¿dónde te siguen? ¿Cómo te encuentran? Bueno, a mí me pueden seguir en YouTube, como les conté antes. Hay muchas entrevistas que son muy interesantes. Está la entrevista de la Cueva de los Tallos con la persona que la investigó durante 8 años. Es otro punto de vista, el punto de vista de Moritz. Está también otra con Sebastián, donde contamos más detalles de cómo llegar.
Me encuentran en las redes de Instagram, yo soy @damaoscuridad, que es donde más me conocen. Ahí pongo videos y fragmentos, pero también vamos a empezar a hacer en vivos. Y por ahí siempre me pueden escribir. Recuerden que también hago viajes de autor, que este año estamos saliendo para Perú y en Ecuador, y obviamente con Sebastián vamos a organizar esto de la cueva, y espero, Jorge Luis, que vengas en julio y vayamos a hacer esa aventura y nos lancemos por ese rapel, y obviamente con todos los que quieran. Creo que como detalle es importante que vamos en grupo de 15, todavía hay cupos para los que quieran venir, sean aventureros, vengan con nosotros porque vamos, y seguramente con Jorge Luis también vamos a ir, ¿verdad? Me muero de ganas, ojalá lo podamos hacer. Bueno, hasta aquí llegamos con esta última parte de la entrevista, como estamos tratando con María José, que me invitó a alguno de sus viajes de autor. Ojalá podamos cumplirlo este año, es un poco la idea, y la verdad que a mí realmente me encantaría compartir este tipo de experiencias, sin dudas. Bueno, gracias, síganlos, sigamos investigando. La Cueva de los Tallos es uno de nuestros misterios propios, que fíjense la actualidad que tiene y cómo hasta el día de hoy sigue llamando la atención de una manera tan fuerte. Ya deberíamos estar terminando el programa, pero por supuesto no nos vamos a ir sin escuchar una experiencia en primera persona. Una experiencia que en este caso Cristian mandó a mi WhatsApp, que vamos a recordar el número para que todos puedan mandar sus experiencias al WhatsApp, que es el +54 911 60 45 41 50. +54 911 60 45 41 50. Hola Jorge Luis, te habla Cristian Felipe Valenzuela desde Santiago de Chile. Primero quiero felicitarte por tu programa y por la forma en que abordas el fenómeno OVNI con una visión bastante objetiva del tema, tal como dices, sin tener verdades absolutas. Te voy a contar que mi experiencia parte en la década de los 80, cuando tengo alrededor de 5 o 6 años, con sueños de niño, donde tuve muchos sueños respecto de estas naves, respecto de seres con los que me comuniqué en esos sueños, y bueno, con el paso del tiempo escuchando distintos relatos de personas que habían tenido algún contacto, básicamente relataban exactamente lo mismo que yo. Y en esa década de los 80, principios de los 80, yo ya había visto pantallas cóncavas, pantallas touch, y claro, hoy día con la difusión del internet uno se puede enterar de muchas cosas que en esa época evidentemente uno no sabía ni conocía. Todo esto siempre a través, curiosamente, siendo niño y no entendiendo lo que era la comunicación telepática, así como narran también muchos abducidos o contactados, qué sé yo, es exactamente lo mismo que viví yo, y en varias oportunidades vi varios símbolos, los cuales cuando despertaba le dibujaba a mi mamá las simbologías que veía de repente en algunas cosas, o los tipos de naves que había visto en mis sueños. Creo que todo esto fue algo no casual y que fue de alguna manera una preparación en el tiempo para posteriormente tener avistamientos ya físicos, reales, en muchísimas oportunidades, donde no solamente lo he visto yo, sino que varias personas que han estado conmigo. Dentro de esos mi mamá, mi esposa. Pero hoy día te voy a contar una experiencia que me parece que es muy interesante, que sucedió en el Cajón del Maipo, en Santiago de Chile, en un lugar que ufológicamente se considera una zona caliente en Chile desde el punto de vista de la ufología, porque tiene mucho avistamiento. Dentro de lo que yo hago, yo trabajo hace 26 años en el mundo de las importaciones, estudié comercio internacional,
estoy casado hace 24 años, soy bombero voluntario en Chile hace cerca de 30 años. Y esto que te cuento que soy bombero tiene que ver un poco con la relación de la historia que te voy a contar. Con un compañero bombero, junto a la familia de él, junto a mi familia, decidimos ir a pasar un día de picnic o de campo al costado del río, que está justamente en el Cajón del Maipo. Tomamos los vehículos y nos fuimos conversando por nuestros equipos de radio, que son los que ocupamos habitualmente en los incendios, pero en una frecuencia obviamente no bomberil, sino que interna. Estas radios, que son marca Motorola, cumplen las normas militares en Estados Unidos, transmiten en VHF y la verdad es que son tremendamente resistentes prácticamente a todo, a caídas, al agua. Nosotros nos reímos, decimos son casi indestructibles, no fallan nunca. Cuando salimos de Santiago, camino al Cajón del Maipo, nos fuimos conversando en algunos tramos a través de la radio, la llevábamos las dos encendidas y íbamos conversando a veces por estas radios. Llegamos al sector de lo que se llama Las Melosas, que es bastante arriba en el Cajón del Maipo, son varias horas desde el Santiago en sí, digamos. Allá en una parte en que estábamos, era un día de semana en verano esto, debe haber sido más o menos fines de febrero. No andaba nadie, nosotros la verdad es que no nos encontrábamos prácticamente con vehículos, estábamos muy arriba, como te digo, era un día de semana y nada, muy muy tranquilo en el sector donde estábamos. Hicimos un asado, estuvimos en el río y cuando ya empezaba a caer la tarde-noche, cuando ya nos íbamos a venir, vimos una luz muy fuerte que iba en una ascensión de 90 grados saliendo entre medio de la cordillera donde estábamos, lo cual obviamente vimos todos y quedamos bastante impresionados con esta luz. Yo conozco bastante también del tema aeronáutico porque mi papá es piloto civil, he volado mucho con él, por lo tanto sé distinguir inmediatamente lo que es un avión de lo que podría ser un globo, qué sé yo. O sea, de verdad mi relación con el mundo aeronáutico ha sido siempre bastante cercano. Así que sabía que lo que estaba viendo en ascensión en 90 grados no era un avión, ni un helicóptero, porque no tenía luces, qué sé yo, de navegación. La cosa es que esta cosa ascendió y se perdió en el cielo, pero en 90 grados hacia arriba. Cuando este fenómeno pasó, fuimos a cada uno a tomar sus vehículos y cuando yo echo a andar mi auto no partió, estaba completamente muerto, no prendía la radio, no prendían las luces, tampoco te hacía ignición el motor, por lo que prendí inmediatamente mi radio bombero para comunicarme con mi amigo y decirle que estaba con problemas de batería. Yo pensé, batería, dije yo, quizás se me quedaron las luces encendidas y por eso el vehículo no parte. Cuando enciendo la radio se escucha un ruido de distorsión, como que si estuviera dentro de un campo electromagnético. Aunque suene un poco gracioso, voy a tratar de imitar un poco cómo suena o cómo sonaba la radio en ese momento. Es que no apretando nada, la radio tenía un ruido algo así. Algo así. Entonces, lógicamente grande fue mi sorpresa de que no me podía comunicar. Apretaba el botón de transmisión, se prendía la luz roja de que estaba transmitiendo, pero al momento de soltar no podía recibir nada, estaba completamente distorsionado la frecuencia radial. Bueno, después de un par de minutos, fue algo bastante rápido, el vehículo volví a intentar echarlo a andar y se le pasó, o sea, volvió a partir como si nada, como que si hubiera estado todo bien. Y al equipo de radio se le pasó la interferencia que estaba teniendo. Así que, bueno, logré arrancar el vehículo, mi amigo ya había partido, iba algunos metros ya más abajo,
Y bueno, le digo por la radio que se detenga, porque la verdad es que tengo la sensación de que ese objeto y esa luz que habíamos visto en realidad nos seguía acompañando. En ese momento él me dice, como el camino es muy muy angosto, me dice: estacionémonos un poco más abajo donde está el puente, porque al costado del puente hay una zona de tierra donde era más fácil podernos estacionar sin bloquear lo que era el camino. A pesar de que, como te digo, no vimos ni un vehículo hacia arriba ni hacia abajo desde donde estábamos, porque estábamos muy arriba. Cuando nos bajamos en ese sector, vimos nuevamente luces que pasaron por sobre los árboles y iluminando prácticamente la parte superior de los cerros a gran velocidad. Y yo lo describo como que si hubiéramos visto un festival de ovnis arriba de la cabeza nuestra durante por lo menos unos 4 o 5 minutos, calculo yo que podría haber durado eso. La verdad es que se me hace difícil determinar el tiempo exacto, porque no sabría decirte realmente cuánto fue el tiempo, pero hicieron varias pasadas estos objetos por sobre nosotros, iluminando, como te digo, prácticamente todo en el lugar donde estábamos, pero muy, muy fuerte en la parte alta de los cerros y de los árboles. Lo cual evidentemente nos impresionó, pero no nos dio ningún tipo de temor. Lo vio, bueno, su señora, mi señora, las niñas y nosotros. Una vez que esto paró, fue muy de repente, que ya no pasaron más, y dijimos, bueno, sigamos, ya estaba bastante oscuro ya, y habremos avanzado algunos tantos metros o kilómetros, pero poco, y venía un radiopatrulla, vale decir de carabinero, un vehículo de la policía chilena, con las luces de emergencia encendidas, subiendo. Nosotros llevamos bajando, ellos venían subiendo muy rápido, como que si hubieran ido a una emergencia, y iban escoltando a 4 camionetas de color blanco, tipo Blazer, camionetas grandes, de estas típicas norteamericanas grandes. Lo curioso es que eran de color blanca, todas tenían los vidrios oscuros polarizados, donde no se podía ver hacia el interior de la camioneta, o de las 4 camionetas que iban escoltando, todas ellas con los intermitentes puestos, como los hazard o las luces de intermitentes de peligro, digamos, de seguridad. Y como te digo, iban todas, los 5 vehículos, el radio patrulla más los 4 vehículos que lo seguían, muy rápido hacia el lugar donde estábamos nosotros. Cosa que yo te puedo decir que no había absolutamente nada hacia donde estábamos. En un lugar completamente despoblado. Si tú me preguntas a mí, yo tengo la creencia de que estos vehículos pudieron haber sido algo que tenía que ver con que detectaron que había mucho movimiento ovni y fueron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y tengo la sensación de que si ellos hubieran llegado cuando nosotros hubiésemos estado ahí, nos hubieran hecho más de alguna pregunta de qué es lo que habíamos visto, y probablemente de que nos quedáramos callados tal vez con respecto a lo que vimos. Pero eso ya es solamente una suposición. Lo a ciencia cierta y concreto fueron el fenómeno de las luces que vimos y de cómo afectaron evidentemente estas radios y el vehículo al no querer partir. Espero que a alguien le resuene esta historia, esta información, porque no es fácil contar este tipo de cosas. Uno siempre piensa que lo van a tildar de loco, de charlatán, mentiroso, y en definitiva todos sabemos que los que hemos tenido experiencias ufológicas tenemos mucho más que perder que lo que ganar, digamos, de todas maneras.
Pero de alguna manera yo tengo la convicción de que en la medida que nosotros vayamos apoyándonos entre todos los que tenemos alguna cercanía con el fenómeno, va a ser más fácil de que nos vayamos atreviendo a contar nuestras experiencias, porque de hecho hay muchas cosas que con la aparición del internet, en mi caso, a fines de los 90, pude hacer el clic de que lo que había vivido mucha gente en otros países era muy similar a las experiencias que había tenido yo. Por lo tanto, eso te ayuda de alguna manera a pensar que efectivamente que lo que tú viviste y que lo que está viviendo otra gente en otros países es muy similar y que probablemente no es coincidencia. Bueno, no los quiero aburrir ni alargar más con esta historia, más que agradecerle a tus oyentes y invitarlos a seguir en esta huella ovni que tanto nos apasiona, nos gusta, y que podamos seguir tratando de desvelar este misterio, ¿cierto? Te mando un abrazo grande, Jorge Luis. Si quieres conversar conmigo, aquí estoy a tu disposición para lo que sea. Te mando un fuerte abrazo desde Santiago de Chile. Que estés muy bien. Gracias, Cristian, de verdad un fuerte abrazo. Y es eso, es un espacio, un lugar para que cada uno escuche las experiencias y se puedan sacar conclusiones, ¿no? Que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Vamos a recordar el número, que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Bueno, hemos tenido un programa súper completo, escuchándola aquí por primera vez Amado Martínez, hablando de este caso tan interesante en Mississippi en el 73, y por supuesto metiéndonos en la última parte de la Cueva de los Tallos y esta experiencia en primera persona. Conclusiones: espero que te hayas quedado con algunos pequeños argumentos para seguir en este camino. Un camino que necesita capacitación, que necesita pensamiento crítico, que necesita humildad, que necesita capacidad de escucha y también análisis. Y por sobre todas las cosas, necesita tener la simpleza de poder hacerse, como siempre te digo, las preguntas correctas, esas que seguramente nos venimos haciendo desde que somos seres humanos. Gracias por estar ahí, gracias por seguir en la huella ovni. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y si te parece, nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.